Buenos días, queridos alumnos. Vamos a estudiar el curso de geometría. El tema de hoy día es triángulos. Los triángulos es un polígono de 3 lados. Es aquella figura formada por la unión de 3 puntos no colineales que se unen mediante segmentos. Y puedes observar la imagen. Elementos. Observando el gráfico, los vértices vendrían a ser A, B y C. Los lados del triángulo serían AB, BC y CA. Como ángulos internos tenemos alfa, beta y teta. Ángulos exterior tenemos X, Y y Z. La clasificación de los triángulos por la medida de sus lados. Tenemos triángulo escaleno. Es aquel triángulo en el que sus 3 lados tienen diferentes longitudes. Entonces, el triángulo escaleno, observando el gráfico, sus lados tienen diferente medida y también sus ángulos internos tienen diferente medida. B. Triángulos isósceles. Es aquel triángulo en el que 2 de sus 3 lados tienen la misma longitud. Al lado desigual se le denomina base. En el triángulo isósceles, observando tu gráfico, tienes 2 lados iguales, que vendría a ser AC y CB. Y AB vendría a ser la base. También recuerda que el triángulo isósceles, como tiene 2 lados iguales, también tiene 2 ángulos internos iguales. C. Triángulo equilátero. Es aquel triángulo en el que sus 3 lados tienen la misma longitud. Además, en un triángulo equilátero, los 3 ángulos internos miden 60 grados. Observando el gráfico, en un triángulo equilátero, sus 3 lados tienen la misma medida o la misma longitud y sus ángulos internos de un triángulo equilátero viene a ser 60 grados. Sumando 60 más 60 más 60 es igual a 180 grados. Muy bien. La clasificación según la medida de sus ángulos. Tenemos el triángulo acutángulo. Es aquel triángulo en el que sus 3 lados interiores son agudos. Es decir, sus 3 ángulos miden menos de 90 grados. Observando la imagen, tenemos un triángulo acutángulo. Alfa es menor que 90 grados. Beta es menor que 90 grados y teta es menor que 90 grados. Ejemplo, observando el triángulo te das cuenta que los ángulos internos son ángulos agudos porque mide 70 grados, 60 grados y 50 grados. Muy bien. B. Triángulo obtusángulo. Es aquel triángulo en el que uno de sus 3 ángulos interiores es obtuso. Es decir, uno de sus ángulos mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Ejemplo del ángulo obtuso. Observando el triángulo, nos damos cuenta que hay un ángulo de 135, que vendría a ser el ángulo obtuso, porque es mayor que 90 grados, pero menor que 180. Muy bien. La C, triángulo rectángulo. Es aquel triángulo en el que uno de sus ángulos interiores es recto, es decir, mide 90 grados. Puedes observar en la imagen al triángulo rectángulo. Su medida de uno de sus
ángulos es 90 grados. Los lados vienen a llamarse catetos y el lado más grande es la hipotenusa. Muy bien. Reto del día. Colorea de rojo a los triángulos equiláteros, de azul a los isósceles y de verde a los escalenos. Muchas gracias, queridos alumnos, por su atención.